Daremos comienzo con la clase número 4 de Jeremías. El tema central del capítulo 2 es el primer amor. Primero, Israel desechó el primer amor. Versículo 1 al 3. Segundo, reprensión de Jehová. Versículo 4 al 12. Tercero, dos clases de males y su correspondiente castigo. Versículo 13 al 19. Cuarto, malos frutos en buen árbol. Versículo 20 al 25. Quinto, el ídolo no puede salvar. Versículo 26 al 28. Sexto, si dependemos de otro que no sea Dios, pasaremos vergüenza. Versículo 29 al 37. Leamos los versículos 1 y 2. La palabra del Señor vino a mí. Ve y proclama a oídos de Jerusalén que así dice el Señor. Recuerdo el amor de tu juventud, tu cariño de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierras no cultivadas. Dijo que el pueblo de Judá se olvidó del primer amor de su juventud cuando se había casado. Dios les estaba haciendo recordar el primer amor que el pueblo de Judá y los habitantes de Jerusalén habían olvidado. Aquí el tiempo de su juventud y tu cariño de novia se refiere al tiempo que el pueblo de Israel habían tenido en el desierto cuando habían salido de Egipto. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, Dios los guió con la columna de nubes y la columna de fuego. Ellos anduvieron con Dios, y Dios les entregó las leyes en el monte Sinaí. Les dio de comer el maná celestial. Y tomaron de agua que brotaron de las rocas. En ese momento, el pueblo de Israel vivieron en el amor de Dios. Ellos dependieron solamente en Dios y amaron solo a Dios. Este es el primer amor de Israel. Pero ahora el pueblo de Israel habían olvidado el primer amor. Dios reprendió a la iglesia de Éfeso porque habían dejado el primer amor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. Dios le dijo que si no se arrepentían y no volvían al primer amor, les quitarían el candelabro. Quitarle el candelabro significa que le quitarían la obra del poder y la vida espiritual. Entonces solamente quedarían formalidades y religiosismo. Nosotros también debemos recuperar ese primer amor que habíamos tenido cuando nos encontramos con Jesús. Cuando recibimos la primera gracia, cuánto amamos a Dios, cuánto oramos, cuánto leímos la Biblia. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 6. La iglesia primitiva también amaron a Dios con el primer amor. Ellos sirvieron bien a Dios aún en medio de grandes tribulaciones y persecuciones. Hechos capítulo 2, versículo 42
al 47. El primer amor de la iglesia primitiva se trató de sobreponer al materialismo. Segundo, fue amor que superaron dolor y esfuerzo. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Tercero, fue amor que superó la muerte, la vida. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Nosotros también debemos restaurar este primer amor. Versículo 3. Israel estaba consagrada al Señor, eran las primicias de su cosecha. Todo el que comía de ella sufría las consecuencias, le sobrevenía la calamidad, afirma el Señor. Esto fue en el tiempo de la salida de Egipto del pueblo de Israel, cuando estaba pasando por el desierto. En ese momento salieron con el primer amor. Israel estaba consagrada a Dios. Eran las primicias de la cosecha. En el tiempo del Antiguo Testamento se entregaban las primicias a Dios. Éxodo capítulo 23, versículo 19. Eso era de Dios, le pertenecía a Dios. Era lo más hermoso, lo más valioso. Tenía un cuidado muy especial de Dios. Éxodo capítulo 19, versículo 5. Isaías capítulo 43, versículo 4. A los fieles los llamamos santos. Por ejemplo, el domingo lo llamamos Día Santo. Al cargo que tienen los que hacen la obra de Dios se lo llama cargo santificado, sacerdocio. Y llamamos instrumentos consagrados a los accesorios de la iglesia, como el altar, el púlpito. De igual manera, todo lo que pertenece a Dios son santos. Pero el pueblo de Israel se apartó de ese lugar bendito por haberse alejado del primer amor. Y si alguien quiere hacer daño a algo consagrado a Dios, Dios los detendrá. Dios castigó a los amalecitas. Éxodo capítulo 17, versículo 8 al 16. Versículo 4 al 6. Escuchen la palabra del Señor, descendiente de Jacob, tribus, todas las del pueblo de Israel. Así dice el Señor: ¿qué injusticia vieron en mí sus antepasados, que se alejaron tanto de mí? Se fueron tras lo que nada vale y en nada se convirtieron. Nunca preguntaron: ¿dónde está el que nos hizo subir de Egipto, que nos guió por el desierto, por tierra árida y accidentada, por tierra reseca y tenebrosa, por tierra que nadie transita, en la que nadie vive? Dios guió al pueblo de Israel en el desierto por medio de señales y milagros. Los hizo entrar a la tierra de Canaán. Les dio de comer abundantemente. Sin embargo, Israel rechazó a Dios como si hubiera hecho algo injusto. Ellos rechazaron la palabra de Dios y adoraron a ídolos y se alejaron de Dios. Se olvidaron de la ayuda que Dios les había brindado. Versículo 7. Yo los traje a una tierra fértil para que comieran de sus frutos y de su abundancia. Pero ustedes vinieron y contaminaron mi tierra, hicieron de mi heredad algo abominable.
Dios les había dado de comer abundantemente de la grosura de todos los frutos de la tierra fértil. Pero hicieron ídolos y los adoraron. Versículo 8. Nunca preguntaron los sacerdotes, ¿dónde está el Señor? Los expertos en la ley jamás me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas hablaron en nombre de Baal y se fueron tras dioses que para nada sirven. Los sacerdotes tenían la obligación de buscar a Jehová y guiar al pueblo a Dios, pero se corrompieron más y no buscaron a Jehová, no guiaron al pueblo de Dios hacia él. Aquí, los expertos de la ley son los jueces que juzgan con la ley de Moisés. Los que juzgan con la ley de Moisés. Juzgan con la ley de Moisés, pero ellos no juzgaron justamente, sino que lo hicieron según sus propios beneficios. Miqueas capítulo 3, versículo 11. Los fieles creyentes no deben actuar según sus beneficios o codicia, sino hay que arreglar justamente acorde a la palabra de Dios. Aquí, los pastores son los equivalentes a los pastores. Pastores. Ellos son los guías y gobernantes de Israel. Pero ellos no anunciaron la palabra de Dios. Es más, ellos profetizaron en el nombre de Baal. Y ellos se fueron tras dioses que nada sirven. Versículo 9. Por eso aún voy a entablar un litigio contra ustedes, y también litigaré contra los hijos de sus hijos, afirma el Señor. Cuando un fiel creyente va por camino equivocado, Dios no lo deja así nomás. Dios seguirá litigando contra ellos, pero si no se arrepiente, los castigará. Versículo 1 al 8. 1 al 18. Versículo 19. Versículo 10. Crucen las costas de Chipre y miren, envíen mensajero a Cedar e infórmense bien. Fíjense si ha sucedido algo semejante. Versículo 11 y 12. ¿Hay alguna nación que haya cambiado de dioses a pesar de que no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado al que es su gloria, por lo que no sirve para nada. Espántense cielos ante esto, tiemblen y queden horrorizados, afirma el Señor. Chipre son islas que se encuentran en medio del Mediterráneo. Las islas de Chipre, Kitim, son las regiones costeras de Asia Menor. Significa que fuera hasta así países lejanos para averiguar, que les preguntara, ¿hay alguna nación que haya cambiado de dioses a pesar de que no son dioses? Las personas de esas islas no desecharon sus dioses a pesar de que no eran dioses, no los cambiaron por otro. Pero el pueblo de Israel sí cambió al Dios que habían adorado desde sus antepasados. Y dijo, pues mi pueblo ha cambiado al que es su gloria, por lo que no sirve para nada. Esto es un acto espantoso. Es un acto de espanto y sorprendente para toda la creación. Dijo, espántense cielos ante esto, tiemblen y queden horrorizados. Hasta los cielos se espantan y se horrorizan.
Isaías capítulo 1, versículo 2. Aquí Cedar es pueblo nómada del este del desierto árabe. Pueblo nómada que vive al este del desierto árabe. Génesis capítulo 25, versículo 13. Ezequiel capítulo 27, versículo 21. Que las personas de los países paganos, aunque estén adorando dioses que no son dioses, no cambian a ese Dios que adoran. Pero el pueblo de Israel, aunque adoraban al Dios verdadero, dejan a Dios y siguen a dioses que no sirven para nada. Esto es un acto necio, es un acto inimaginable. Versículo 13, leamos. 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Dijo que Israel cometió 2 pecados. Primero, que abandonaron al Dios que es la fuente de agua viva. Segundo, que han cavado sus propias cisternas. Otra vez, primero, que han abandonado a Dios, fuente de agua viva. Dios es nuestra fuente de agua viva. Juan capítulo 4, versículo 14. Isaías capítulo 55, versículo 1. Dijo, vengan a mí todos los que tengan sed. Significa que el pueblo de Israel no abandonó completamente a Dios, sino que lo adoraron formalmente. Isaías capítulo 29, versículo 13. Ellos no obedecieron la palabra de Dios. No obedecieron la palabra de Dios. Titos capítulo 1, versículo 16. Si abandonamos al Dios fuente de vida, de agua viva, nuestra alma se secará. Se detendrá la obra de la vida. Nosotros debemos tomar el agua viva que el Señor nos da. Jeremías capítulo 17, versículos 5 al 8. Tiene que haber obra viva. Ezequiel capítulo 47, versículo 1 al 9. Fluye esta agua de vida desde las puertas del templo. Ezequiel capítulo 47, versículo 1 al 9. Brotaba agua viva del umbral de la entrada del templo como un río, que brota de la fuente de agua viva que es Dios y fluye. En el cielo se encuentra el agua de vida y el árbol de vida. No hay nada en el mundo que nos puede dar agua de vida. Solamente nuestro Señor Jesús es nuestra fuente de vida y nos puede dar el agua de vida. No hay nada en este mundo que nos pueda dar la verdadera felicidad. Luego, en segundo lugar, dijo que cavaron sus propias cisternas.
Esto significa que hicieron camino de felicidad por su propia cuenta. Es armar algo en este mundo alejado de Dios. Todo poder que levante, sea bienes materiales, empresas, grupos o ídolos, son como pozos vacíos. El que quiera vivir aferrado al dinero, ha cavado el pozo del dinero. El que quiera vivir aferrado al poder del mundo, es cavar el pozo del poder. En Ageo capítulo 1, versículo 4 al 6, ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas mientras que esta casa está en ruinas? Por eso es como poner dinero en un saco roto. Esto es un pozo sin fondo. Entonces nosotros debemos volver a la fuente de la vida, al agua de la vida que es Dios. Versículo 14. ¿Acaso es Israel un esclavo? ¿Nació en la esclavitud? ¿Por qué entonces lo saquean? Versículo 15 al 17. Los leones rugieron contra él, lanzaron fuertes gruñidos, dejaron desolado su país, sus ciudades fueron incendiadas y ya nadie las habita. Para colmo de males, los de Memphis y los de Tafnes te raparon la cabeza. ¿No te ha pasado todo esto por haber abandonado al Señor tu Dios mientras Él te guiaba por el camino? Esto significa que el pueblo de Judá sería llevado cautivo y llevarían una vida de esclavitud en Babilonia por sus pecados. Aquí nació en la esclavitud. Esclavitud significa que son hijos de esclavos. El pueblo de Israel en realidad era un pueblo libre, pero que serían esclavos llevados cautivos por los babilonios. Este motivo es porque el pueblo de Israel dependió de pozos vacíos. Porque dependieron de pozos rotos. Aquí en el versículo 15, los leones se refieren a los invasores. Por ejemplo, se refiere a los ejércitos asirios o babilonios. Y Memphis y Tafnes son ciudades egipcias. Aquí, que hasta estas ciudades egipcias invadirían a Israel. De esta manera, Dios mandaría su castigo por medio de países paganos porque el pueblo de Judá había pecado. Sucedió todo esto porque el pueblo de Judá se había alejado de Dios. Versículo 18. Y ahora, ¿qué sacas con ir a Egipto? ¿A beber agua de Nilo? ¿Qué sacas con ir a Siria? ¿A beber agua de Éufrates? Aquí habla del río Nilo. Isaías capítulo 23, versículo 3. Simboliza a Egipto. Y luego habla del río Éufrates. Asur
se refiere al río Éufrates. Esto simboliza a Asiria. El pueblo de Israel vivió dependiendo de Egipto y Asiria. Es lo mismo que los fieles creyentes de hoy vivan gustando las cosas del mundo. Por eso Dios mandará castigo a los fieles. Versículo 20. Desde hace mucho quebraste el yugo, te quitaste las ataduras y dijiste, no quiero servirte. Sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso te entregaste a la prostitución. Dijo el pueblo de Judá que quebrará su yugo, también que quitará las ataduras. Aquí el yugo son los mandamientos y llamados que Dios les había atado. Por eso ellos querían actuar según su libertad, como ellos deseaban. Aquí, en el versículo 20, dijo, sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso, te entregaste a la prostitución. Esto se refiere que el pueblo de Judá adorarían ídolos en esas colinas altas y bajo árbol frondoso. Versículo 21 al 22. Yo te planté como vid selecta, con semilla genuina. ¿Cómo es que te has convertido en una vid degenerada y extraña? Aunque te laves con lejía y te frote con mucho jabón, ante mí seguirá presente la mancha de tu iniquidad, afirma el Señor Omnipotente. Dios sembró a Israel. Hizo que entrara a la tierra de Canaán. Lo consideró una vid selecta. Pero ellos se convirtieron en vid degenerada y extraña. Es decir, se juntó con vides silvestres. Isaías capítulo 5, versículo 2. Dios consideró a Israel muy valioso y apreciado. Le dio un ambiente para que pueda dar muchos frutos. Le dio sobreabundante gracia. Pero ellos dependieron de países paganos. Se juntaron con vides silvestres. Y luego dijo, aunque te laves con lejía y te frotes con mucho jabón, ante mí seguirá presente la mancha de tu iniquidad. Esto significa que el pecado de Israel es demasiado. Es tanto el pecado que no se puede lavar ni con lejía ni con mucho jabón. Su pecado se hizo tan sucia que ni podía ser lavada con nada. Así se aumentó el pecado de Israel. Versículos 23 y 24. ¿Cómo puedes decir, no me he contaminado, ni me he ido tras los Baales? Considera tu conducta en el valle, reconoce lo que has hecho. Camella ligera de cascos, que no puedes quedarte quieta, asna salvaje que tiras al monte. Cuando ardes en deseos, olfateas el viento. Cuando estás en celo, no hay quien te detenga. Ningún macho que te busque tiene que fatigarse. Cuando estás en celo, fácilmente te encuentra. Esto se refiere que el pueblo de Israel va a ir recorriendo montañas para buscar ídolos a adorar. Dijo que como cabra joven en celo anda buscando desesperado por macho cabrío. Así el pueblo de Israel deambula en busca de ídolos para adorar. Significa que los mismos que hoy en día los fieles anden buscando otros amores y no a Dios.
que los fieles persigan a las cosas del mundo, perseguir a libertinajes y egoísmos, amar a poderes y volverse egoístas, Versículo 25. No ande con pies descalzos que te lastimas, ni deje que la garganta se te reseque. Pero tú insistes, no tengo remedio, amo a dioses extraños, y tras ellos me iré. Dios le dio a Israel calzado para que no se lastime, y le dio agua para que no se reseque. Pero Israel no deseó eso, sino se escapó para ir a amar a ídolos. Nosotros no debemos llevar una vida de libertinaje apartado de Dios. Versículo 26. El pueblo de Israel se avergonzará, junto con sus reyes y autoridades, sacerdotes y profetas, como se avergüenza el ladrón cuando lo descubre. Significa que el pueblo de Israel pasará vergüenza porque se ha apartado de Dios. Versículo 27. A tu trozo de madera le dicen, tú eres mi padre, y a una piedra le repiten, tú me has dado a luz. Me han vuelto la espalda, no me quieren dar la cara, pues les llega la desgracia si me dicen, levántate y sálvanos. El pueblo de Israel sigue a ídolos cuando están en paz, pero cuando están en tribulación, claman diciendo, Dios, ayúdanos. Pero Dios no les escuchará sus ruegos y los dejará sin ayuda. Proverbios capítulo 1, versículo 24 al 33. Significa que si nosotros no dependemos de Dios ni lo respetamos en nuestra vida cotidiana, cuando se nos venga la calamidad, no recibiremos la salvación. Versículo 28. ¿Dónde están, Judá, los dioses que te fabricaste? Tienes tantos dioses como ciudades. Dile que se levanten, a ver si te salvan cuando caigas en desgracia. Significa que los dioses e ídolos no nos podrán salvarnos de las tribulaciones. Aunque diga que el pueblo de Judá adoren a muchos ídolos, cuando les llegue la tribulación, estos no le podrán rescatar. Ezequiel capítulo 7, versículo 19. Por lo tanto, no debemos vivir acumulando plata ni oro cuando estemos en comodidad. Porque cuando las dificultades vengan, las cosas del mundo no nos podrán ayudar. Por lo tanto, nosotros debemos depender y adorar solamente al verdadero Dios. Versículo 29. ¿Por qué litigan conmigo? Todos ustedes se han rebelado contra mí, afirma el Señor. Versículo 30. En vano castigo a mi pueblo, pues rechaza mi corrección. Cual si fuera un león feroz, la espada de ustedes devoró a sus profetas. Aquí está mencionando varios pecados que el pueblo cometió. Hasta cual si fuera un león feroz, la espada de ellos devoraron a sus profetas. Y dijeron que no volverían al Señor. Proverbios capítulo 29, versículo 1. Isaías capítulo 49, versículo 20. Nosotros debemos volver a Dios. Debemos llevar bien el yugo que nos ha atado. Debemos obedecer bien la palabra de Dios. Cuando atemos el yugo que Dios nos ha dado, entonces tendremos la libertad espiritual.
Habrá verdadera vida y verdadero reposo. Versículo 32. ¿Acaso una joven se olvida de sus joyas o una novia de su atavío? Pues hace muchísimo tiempo que mi pueblo se olvidó de mí. Una joven no se olvida de sus joyas, o una novia tampoco debe olvidar de su atavío. Pero las hijas de Dios, los fieles, hemos olvidado de Dios. Es tanto el tiempo de olvido que no se puede contar. Debemos arrepentirnos de haber olvidado de Dios. Porque si nos olvidamos de Dios, es lo mismo que haber perdido todo. Versículo 33. Qué mañosa eres para conseguir amantes, hasta las malas mujeres han aprendido de ti. El pueblo de Judá hace de todo para obtener atención y ayuda de países gentiles, paganos. Esto es lo mismo que los fieles entablen amistad con el mundo. Santiago 4:4 dijo, hasta las malas mujeres han aprendido de ti. Esto se refiere que las naciones gentiles hasta imitan las actitudes del pueblo de Judá, que abandonando a Dios usan métodos humanos. Que las naciones gentiles imitan las actitudes del pueblo de Judá, que abandonando a Dios usan métodos humanos. Si un fiel creyente se corrompe, los incrédulos se vuelven más malos. Si la iglesia se corrompe, el mundo se corromperá más. Por lo tanto, debemos llevar una vida de fe ascendente. Debemos cumplir bien con la tarea de ser la sal y la luz en el mundo. Versículo 34. Tienen la ropa manchada de sangre de gente pobre e inocente, a los que nunca sorprendiste robando. Por todo esto, la gente mataron a los pobres. Aquí pobre se refiere a los fieles que han conservado la fe. Significa que los fieles que han apartado mataron a los fieles creyentes. Se ha manchado de sangre de los muertos en sus ropas. Esto no significa que los fieles fueron muertos porque estaban robando. Los fieles y los profetas anunciaron bien la palabra de Dios. Ellos reprendieron el pecado del pueblo de Israel, por lo que los fieles corrompidos mataron a estos verdaderos fieles. Por lo tanto, en el versículo 25, Dios juzga a los fieles corrompidos. Ellos dicen que no tienen ningún pecado. Dice que no han cometido ninguna falta. Por tanto, significa que Dios juzgará la sangre derramada. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10. Romanos capítulo 3, versículo 10. Versículo 36-37. ¿Con qué ligereza cambias de parecer? Pues también Egipto te defraudará, como te defraudó Asiria. Saldrás de allí con las manos en la nuca, porque el Señor ha rechazado
a aquellos en quienes confías y no prosperarás con ellos. El pueblo de Judá no quiso depender de Dios, sino anduvo buscando depender de Asiria y de Egipto. Pero en vez de recibir ayuda, fueron despreciados y pasado vergüenza. Si los fieles abandonan a Dios y dependen de otras cosas, eso se vuelve ídolo. Y justamente por ese mismo ídolo es avergonzado. Dios elimina el ídolo que el fiel llegue a depender. Isaías capítulo 3, versículo 1 al 3. Los fieles debemos confiar en Dios y obedecer su voluntad. Debemos buscar primeramente su reino y su justicia e ir por la senda correcta. No debemos depender de los poderes del mundo. No debemos confiar en las cosas del mundo. Debemos confiar en Dios. Porque si confiamos en ello, Dios juzgará. Pasaremos vergüenza. Por lo tanto, nosotros los fieles no debemos esperar en las cosas del mundo, sino solamente confiar en Dios, quien es la fuente de la bendición, y tomarlo a Él como vida. Concluimos con la clase número 4 de Jeremías. Muchas gracias. Muchas gracias.